Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están esta tarde? Espero que muy bendecidos. Podemos decir que hasta este día Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Ya tenía tiempo que no estaba por estos rumbos. Estaba platicando con los muchachos del el nervio que da de repente cuando se desacostumbra uno. Pero para la gloria y honra de Dios, aquí estamos, amén. Y espero que esta palabra sea de bendición para ustedes y, y pueda nutrir su alma, su espíritu. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración agradeciendo a Dios por su infinita misericordia? Padre eterno, muchas gracias por tu gran amor, por tu bondad y tu justicia para nuestra vida. Porque aún siendo pecadores, oh Jesús, tú decidiste dar tu vida en la cruz por nosotros, recibiendo todo golpe, todo azote, toda maldición, todo repudio que nos correspondía, lo tomaste por nosotros para que fuéramos libres y salvos de esta condenación. Gracias, Espíritu Santo, porque a pesar de que en ocasiones pecamos, tú permaneces ahí y no te has alejado. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por no abandonarnos. Gracias, amado Dios. Gracias por tantas bendiciones recibidas. Te pedimos, Dios, que esta palabra que vamos a recibir, que la podamos recibir realmente en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, que haga eco, que profundice y nos pueda ayudar a ser mejores cristianos, a ser unos hijos mejores de lo que ya hemos llegado a ser. Bendice a mis hermanos ahí en sus hogares, a sus familias que ahí están reunidos para escuchar el consejo de tu palabra esta tarde. Gracias, Dios, por nuestro templo, por nuestra casa espiritual, el templo del Gólgota. Te bendecimos, Dios, por nuestros pastores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oiga, hermana, que usted me escucha. ¿Sí sabe qué día estamos hoy? Hoy es un día jueves 23, ¿sí, verdad? 26. La que no sabe soy yo, al parecer. No, lo que quiero decir con esta pregunta es, ¿usted sabe lo que se está festejando el día de hoy en el país de Estados Unidos? Hoy se está festejando el Día de Acción de Gracias. Y me llama mucho la atención este festejo. Es un festejo que une y paraliza a la nación de Estados Unidos. También hay otra nación como Canadá que festeja este día. No precisamente este día, ¿verdad? Pero tiene este festejo, el Día de Acción de Gracias. Y lo que me llama mucho la atención de este día es el origen que tuvo y lo que se desarrolla durante este día. Vamos, el origen, hay personas que dicen que inició en los años 1500, mientras que hay otras personas que alegan que se realizó el primer festejo en los años 1600. La situación es que los pobladores del estado de Massachusetts, creo, ellos un día decidieron reunirse y hacer un evento de acción de gracias por la cosecha que habían recibido de las tierras y agradecer a Dios por ello. Y este evento, este festejo está en un origen religioso. Hoy en día no es así como tal, sin embargo todavía perdura. Y ellos se reunieron a festejar lo que cosecharon durante ese año y por todo lo vivido durante ese año. Bien. Actualmente la nación de Estados Unidos literal está paralizada. Todo el mundo está festejando este día y agradeciendo por todo lo recibido. Y sabe que es muy importante, ¿verdad? Agradecer. Es muy importante la gratitud en nuestra vida. Y como cristianos, pues lo es aún más, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de eso, de la gratitud y del poder que tiene la gratitud en nuestra vida. Y para ello, si tiene la Biblia ahí a la mano y gusta acompañarme en la lectura de la palabra de Dios, ahí en el libro de Salmos, capítulo 100, dice así, vamos a leer todo el capítulo, que son 5 versículos. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y servid a Jehová con alegría.
venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo tiene como título Exhortación a la gratitud. Nos está animando a que seamos agradecidos. ¿Agradecidos con quién? Con Dios primeramente. Y para iniciar, quiero que veamos ciertos aspectos. ¿Qué provoca la gratitud en nuestras vidas? ¿Por qué es que podemos llegar a ser agradecidos en nuestro diario vivir? Hermanos, la gratitud es provocada en primer punto por la paz. Vamos a estar leyendo varios versículos de la Biblia y que si usted ahí la tiene en la mano no la suelte, porque vamos a estar leyendo varios. Y la primera cita es Colosenses capítulo 3 versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, porque a eso fuimos llamados, y en un solo cuerpo nos dice. Y esto me da a entender que la paz y el agradecimiento, hermanos, van juntos, van de la mano. En ocasiones nosotros podemos vivir en angustia o en falta de paz, y muchas de las veces esto es provocado, hermanos, porque nosotros no somos agradecidos. Y qué interesante es como analizar esta situación. Veía algo importante. Nosotros al no ser agradecidos por lo que ya tenemos, esto provoca que no tengamos paz. Anhelamos muchas cosas, crecemos en fe por ellas, pero sin gratitud por lo que ya tenemos, ese anhelo se convierte en afán. Fíjense qué interesante. Todos los que me están mirando, desde el más pequeño al más grande de edad, sin duda alguna, anhela algo. Lo anhela y lo desea. Sin embargo, cuando nosotros no somos agradecidos por lo que ya tenemos, ese anhelo al final del día se va a convertir en un afán. ¿Y sabe qué? El afán roba la paz. Entonces podemos ver que la falta de gratitud por lo que ya tenemos se va a convertir en afán que roba nuestra paz. Entonces, busquemos, amados míos, como dice aquí en Colosenses capítulo 3 versículo 15, busquemos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Amén. Si la paz de Dios gobierna nuestros corazones, sin duda alguna va a haber gratitud en nosotros, y esto es recíproco. Ay, no sé si dije bien la palabra, perdón. Y a su vez, si nosotros somos agradecidos, vamos a empezar a vivir en paz. Y si no me cree esto, empiécelo a practicar de una u otra forma, y nos vamos a dar cuenta que no vamos a estar afanados por lo que aún no tenemos o por lo que acabamos de perder, porque la paz de Cristo está gobernando en nuestros corazones. Otra cosa que puede provocar o que genera gratitud en nosotros, hermanos, es que la palabra de Dios more en nosotros. En Colosenses, ahí mismo, en Colosenses 3, pero ahora versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Miren, esto qué interesante también. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, nosotros podemos llegar a ser agradecidos. Y fíjense lo interesante de esto, ¿agradecidos de qué? La palabra de Dios hace que nosotros o que recibamos su palabra y agradezcamos y podamos tanto exhortar como dejarnos exhortar, enseñar como dejarnos enseñar, y todo esto lo debemos de agradecer. ¿Y cómo lo podemos lograr? Por medio de la palabra de Dios que mora en nosotros. Es difícil, ¿verdad? Dejarnos enseñar o dejarnos exhortar, y es muy fácil tratar de enseñar o tratar de exhortar y animar a los demás, pero la palabra de Dios aquí nos dice que que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, y sin duda alguna esto hará que haya gratitud en nosotros. Ahí mismo en la parte B de este mismo versículo dice más adelante, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, cantar salmos, himnos y cantos espirituales también van a provocar que nosotros practiquemos la gratitud, que seamos agradecidos primeramente con Dios. La gratitud sin duda alguna nos hace cantar, sin duda alguna. Imagínense, recuerde cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar en físico, ahí en la iglesia, y cuando nosotros acabamos de pasar quizás por un proceso duro y que tenemos un agradecimiento tremendo para con Dios, es inevitable realmente no quebrantar nuestro corazón y no cantarle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gratitud hace eso, que nosotros queramos cantar y alabar a Dios con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y aprovechando este tema, que cantarle al Señor por pura gratitud, hay algo muy interesante aquí. Hace tiempo platicaba con alguien y esta persona decía, quizás, daba a entender más bien que pues que ella estaba cantando y hablábamos y externábamos de que no solamente es cantar, o sea, agradecerle a Dios es alabarle a Dios con cantos, e himnos, ¿no? Pero debemos de expresarlo adecuadamente, no solamente fingir que estamos cantando. Y se tocó un tema muy interesante, que es el hecho de levantar las manos. Y quiero leer algo en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 41. Fíjense lo que dice aquí. Dice: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Hermanos, levantar las manos cuando nosotros estamos alabando y adorando a Dios, ¿saben? No es un capricho de alguna religión, y tampoco no es una locura de personas emocionales. Levantar las manos, hermanos, es una actitud correcta, y es una actitud de señal y de adoración y reverencia a Dios, de rendimiento a Dios. Eso significa para nosotros los cristianos levantar nuestras manos cuando estamos cantando. Amén. Y no sé si usted que me está escuchando, usted tenga por práctica levantar las manos. Pero de manera personal, permítame compartirle algo. Muchas ocasiones de mi vida, mientras he estado en el servicio, he estado en una actitud de no levantar las manos. Y pareciera que tuviera una atadura.
Y he pasado muchos procesos de mi vida y he tenido la oportunidad de experimentar que cuando venzo el cansancio físico, cuando venzo la incomodidad de que quizás no estoy en mi casa espiritual, que no estoy ahí en el templo, el Golgota, que estoy quizás de visita en otra iglesia. Y ya sabe que usted que cuando uno va a otra iglesia se cohíbe uno más. Entonces, he experimentado eso, que vencer el cansancio físico, vencer lo cohibido que te puedas sentir porque no te sientes, digamos que en tu zona de confort, ¿no? En tu casa. Y a pesar de todo eso, levanto mis manos y la presencia de Dios es diferente. ¿Sabe por qué? Porque esto es una actitud correcta de alabanza y adoración a Dios. Y también es una actitud de agradecimiento a Dios. Mire, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Y me llama la atención que al momento de orar, también la recomendación aquí es levantando manos santas. Y aunque pudiéramos decir que tiene otro trasfondo espiritual respecto a manos santas, pero me llama mucho la atención la expresión que dice levantando. El hecho de levantar algo significa un esfuerzo. Y sabe que cuando nosotros queremos agradecer algo, tenemos que esforzarnos, porque el agradecimiento también es como romper el orgullo que pudiéramos tener de forma consciente e inconsciente, ¿verdad? Entonces, levantar las manos mientras nosotros cantamos salmos, himnos, cantos espirituales, incluso cuando oramos, es una forma de agradecer a Dios, de reconocer que Él es Dios, es digno de ser alabado, digno de ser glorificado, y que le agradecemos porque a pesar de su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, a pesar de que Él pudiera estar en cualquier otro lugar, ha decidido estar a su lado, a mi lado, y eso merece toda la gratitud del mundo. Amén. Entonces, los motivo, hermanos, que empecemos a practicar más y verá, hay libertad cuando uno levanta nuestras manos. Yo no sé si usted lo ha experimentado o no, puede decir que estoy loquita, tiene permiso si quiere pensarlo, pero le aseguro que si usted lo practica va a cambiar su forma de adoración. Y no porque lo diga yo, la misma Biblia nos anima y nos instruye que cuando alabemos a Dios lo hagamos con manos levantadas. Otro aspecto que nos hace o provoca en nosotros tener gratitud, hermanos, es saber que todo es para el Señor. Absolutamente todo es para el Señor. Y ahí mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuevamente les leo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, darle gracias a Dios por todo. Esta expresión es la que vamos a tomar. La última parte del versículo 17. Dando gracias a Dios Padre. Y hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que hagamos. Todo lo que nosotros hagamos en este momento es digno de agradecérselo a Dios. Quizás porque tenemos la maravillosa oportunidad de estar trabajando, de estar estudiando, de tener una familia, de tener salud, de simplemente de poder caminar, respirar, ¿verdad? Todo esto es, hermanos, sin duda, todo lo que nosotros hacemos
Es por medio de Dios y para Dios, y por ello le tenemos que dar gracias a Dios por todo esto que estamos haciendo. Mire, un ejemplo, yo sé que mucho se ha hablado y no quisiera tomarlo, pero tomar este ejemplo. La situación actual, ¿verdad? De la pandemia. Cómo ha venido a estrujar brutalmente la sociedad a nivel mundial. Y nosotros tenemos dos posturas que podemos tomar. La quejumbrosa, quejarnos por todo y pensar lo que usted quiera, o la otra actitud de ser agradecidos por lo que hoy actualmente tengo. Quizás hay personas que han perdido su trabajo y es triste y lamentable, pero aún tienen vida. Amén. Y hay personas que quizás han perdido seres queridos, como nosotros lo hemos pasado en esta temporada en la iglesia. Sin embargo, debemos darle gracias a Dios porque estos amados hermanos han partido una eternidad con el Señor, y por el tiempo que les permitió estar en vida con sus familias, y a las personas que nos concedió conocerles, y dar gracias a Dios por ellos. Entonces nosotros tenemos dos caminos, y usted va a decidir cuál: el de ser quejumbroso y quejarse por todo, o el de ser agradecidos. ¿Por qué? Por todo lo que tenemos. Todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, y saber que todo es para el Señor, sin duda alguna, eso va a generar gratitud en nuestra vida. También, hermanos, la gratitud debe ser externa. No, la gratitud no debe ser un secreto, no debe ser algo de que nada más usted lo esté pensando, sino pues realmente pues no viene siendo gratitud. La gratitud se tiene forzosamente que externar o expresar. Un ejemplo de esto: si usted me hace un regalo, ¿no? Lo que usted guste. Me regaló una piedrita decorada. Y si yo nada más la recojo, ¿escuchó algo lo que acabo de decir? No, ¿verdad? ¿Por qué? Yo le agradecí en mi pensamiento, no le agradecí externándolo. Entonces, no, de nada sirve que yo tome esa piedrita decorada y me quede así. Aunque por dentro, en mis pensamientos, estoy súper agradecida. ¿Verdad que es incongruente? ¿Por qué? Porque la gratitud se debe de externar. Si realmente yo estoy agradecida por haber recibido esa piedrita decorada, lo correcto, ni siquiera lógico, lo correcto, lo adecuado, es que yo le diga: gracias, hermano, gracias, hermana, por esta hermosa piedra. Espero que este ejemplo chistosín nos sirva para comprender esta situación. Si usted está agradecido con Dios, la verdad es que lo tiene que externar, aun cuando Dios sepa sus pensamientos. Amén. Bien, y vamos a ver tres tipos de agradecimientos. El primero se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 5. No es cierto, Esdras capítulo 3, versículo 10 del 10 al 13. Dice así: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. El versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Se fija, ellos estaban pero gozosísimos y alababan a Jehová porque se estaban
colocando los cimientos del templo. El versículo 12 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Todo esto que acabamos de leer nos muestra algo importante. El pueblo de Israel estaba sumamente gozosos y agradecidos porque estaban viviendo esa experiencia de colocar los cimientos del templo. Estaban sumamente gozosos, y aquí podemos ver que ellos, una forma literal de agradecer a Dios era con gritos de júbilo y alegría. Una forma, hermanos, de nosotros expresar nuestra gratitud a Dios es con ese grito de júbilo y de alegría. Y no necesariamente tiene que pasarse la vida gritando, ¿no? Obviamente no. Sin embargo, es una forma de hacerlo, y gracias a Dios por las personas que lo hacen de esta manera. Hay quienes no, por su mismo temperamento. Obviamente no todos vamos a estar gritando. Sin embargo, esa es una forma de expresar o hacer externa la gratitud que tenemos a Dios, así como lo hicieron el pueblo de Israel. Y también nos dice, ¿verdad?, que había personas que estaban llorando. Sin embargo, el júbilo era tan grande que a cierta medida opacó el llanto, porque no solamente se escuchaba el llanto, ¿verdad?, de las otras personas. La otra forma evidente, otra forma de externar la gratitud es sirviendo en su obra. Ay, qué interesante es esto. Servir en la obra de Dios es otra forma de ser agradecidos con Dios. Para ello lo invito a que me acompañe al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, el versículo 28. Dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjese lo que nos dicen aquí en Hebreos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, hermanos, ¿acaso el reino de Dios no es inconmovible? Amén, claro que lo es. Entonces, como hemos recibido este reino inconmovible, ¿qué tenemos que hacer? Tener gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjese qué importante esto. El reino inconmovible de Dios. Por tal motivo tenemos que servirle o tener gratitud por ello, y tenemos que servirle. Pero no es servirle a regañadientes, no es servirle forzosamente, como quizás algunos tenemos por costumbre. Bueno, no lo digo por nada en especial, es un dicho, ¿no? Pero creo que todos en algún momento hemos visto eso, ¿no? Que pedimos un voluntario, vamos a hacerle limpieza de algo, vamos a ir a tal lugar de algo. Y no, o sea, perdón que lo diga, pero en ocasiones hasta parece que tenemos que estar rogando, porque no hay ese servicio voluntario. En ciertas personas, hay personas que sí lo tienen, pero en esta ocasión me refiero a los que batallan para ser realmente voluntarios. Pero aquí nos invita a que tengamos gratitud por el reino el cual acabamos de recibir. Que tengamos gratitud, y mediante esa gratitud le sirvamos a Dios, pero agradándole. Y parte del agrado es que lo hagamos de ánimo voluntario, no a fuerza, hermano. Me atrevo a decir, y quizás esté equivocada,
pero definitivamente las cosas a fuerzas a Dios no le agradan, definitivamente. Entonces, esta es otra forma de externar nuestra gratitud a Dios. ¿Cómo? Sirviendo en su obra. Por muy pequeña que sea el servicio, por muy pequeño que sea, pues la limpieza, o que recogí algo, o que cuide a los niños, cualquier cosa, por muy pequeño, pero si es de ánimo voluntario y si es con temor y reverencia a Dios, hermanos, estamos glorificando a Dios y le estamos dando una muestra de gratitud por el reino que hemos recibido por medio de su Hijo Jesucristo. Y pues lamento por las personas que a lo mejor, disculpen por la expresión, pero pues por niñadas o chiplerías, se pierden la experiencia de la gratitud mediante el servicio. Y el número 3, la tercera forma de cómo externar la gratitud es siendo generosos. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice así: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. ¿La experiencia de qué? De dar y como en una forma de gratitud hacia Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Se fija, el sembrar, el ser generosos, y no solamente me refiero a algo económico, porque ser generosos quizás de repente pudiéramos traducirlo a dinero, a economía. No, el ser generosos es que si vemos a alguien que necesita algo de comer, compartir de lo que tenemos, que si necesita algo de vestir, compartir de lo que tenemos, que si necesita ayuda para trasladarse a algún lado, poderlo hacer. En ocasiones, yo no sé si usted se ha topado con personas a las que pudiéramos nombrarle vagabundos. Mire, hace poco, antes de entrar en esto, hace poco estaba viendo un documental que me llamó mucho la atención y me hacía reflexionar en algo. Este documental se trataba de personas vagabundas en el país de Estados Unidos y había casos tremendísimos. Y el documental se desarrollaba en una zona donde había personas en el estado de California, y había un parqueadero donde iban personas a dormir en sus carros, y me llamaba la atención porque había personas
con profesionistas, pero que de un momento a otro perdieron absolutamente todo, a tal grado que lo único que tenían era su vehículo y que tenían una almohada, una cobija y cosas personales, y era su único patrimonio. Y una de estas personas decía: yo antes creía que las personas que eran vagabundas era porque eran flojos o porque eran drogadictos, tenían algún tipo de vicio, pero hoy que yo estoy como vagabundo puedo darme cuenta que no. ¿Y sabes qué tengo que hacer?, le decía al reportero. Tengo que ir a buscar comida en la basura. ¿Sabes qué tengo que hacer? Fui a una pizzería donde la pizza que ellos no venden, les he pedido que la guarden. Pizzas que ya tienen hasta 3 días hechas, no las guardan, y yo vengo y se las comparto a los demás, porque es tanta la miseria en la que viven y no se han podido levantar económicamente, y los pocos trabajos que logran tener pues no les sirve para, digamos, que despegar nuevamente. Y esta persona era un ingeniero en sistemas y estaba titulado, y en su momento había tenido muy buen trabajo, pero en ese momento estaba viviendo como vagabundo, había perdido su familia, había perdido todo su patrimonio. Y era triste. Hermanos, cuando se nos invita a que nosotros seamos generosos, es cuando vemos a alguien en situación de calle, no juzgarlos y darle. Yo sé que nosotros podemos llegar a un momento de hartazgo y hasta podemos decir: ay, es que nomás lo usan para los vicios, pero no todas las personas lo hacen. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios por lo que tenemos y dar de lo que tenemos. En realidad, como cristianos, a eso fuimos llamados. No a juzgar al que está en situación de calle, por poner un ejemplo, porque hay muchos más ejemplos, ¿verdad? Y ya para terminar, hermanos, la Biblia nos muestra muchos ejemplos, muchos motivos por el cual ser agradecidos. Y me gustaría leer algunos de ellos. Y están aquí, están en la Biblia, amén. Miren. En Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y aquí nos anima a que demos gracias por toda la situación que estemos pasando, aun cuando en este momento sea algo muy doloroso por la pérdida de algún familiar, o sea muy frustrante porque quizás perdimos un empleo, o sea angustioso porque quizás estoy pasando por alguna enfermedad. Dar gracias a Dios en todo tiempo, porque su voluntad, hermanos, la voluntad de Dios, de Cristo Jesús, ahí está, y recordemos que esa es agradable y perfecta. En Filipenses 4:6-7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15:57 nos recuerda: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda esto, y esto es un motivo de dar gracias a Dios, de ser agradecidos. Hermano, en 2 Tesalonicenses 1:3 dice: hermanos, siempre debemos de dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia otros. En 1 Crónicas 16:34 nos recuerda: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Y así podemos leer muchos textos más que nos recuerdan, que nos motivan, que nos ubican el motivo por el cual debemos estar agradecidos. Hay muchos motivos, hermanos, por el cual agradecer, pero nos vamos a quedar con esto: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Dios es bueno con nosotros. Alabemos a Dios, demos gracias a Dios, externemos nuestra gratitud, porque su amor perdura para siempre y Él es bueno con nosotros. ¿Qué le parece si ahí donde está se puede tomar de la mano, si bien le parece, y damos gracias a Dios por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos también? Busquemos, hermanos, la paz que Dios nos ofrece
buscándola vamos a aprender a ser agradecidos, y a la vez al ser agradecidos podemos conservar la paz. Amén. También busquemos que la palabra de Dios more en todo momento en nosotros, porque al momento de encontrarnos en un proceso de enseñanza o de exhortación, en vez de enfadarnos con la persona que nos está enseñando o nos está exhortando, demos gracias a Dios, porque es Dios que de una u otra manera la ha puesto para que nuestro entendimiento sea abierto, para que no nos perdamos o para que nos encarrilemos en el camino, en la voluntad de Dios y seamos agradecidos. Y por ello es importante que la palabra de Dios more en nosotros. Hermanos, busquemos cantar a Dios, y no solamente con los labios, sino del corazón, y levantando nuestras manos para externar nuestra alabanza y reconocer en todo tiempo que todo es por el Señor y para el Señor. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, Dios. Hoy es un día que en muchos lugares, en muchos hogares están reunidos y están compartiendo la mesa, y seguramente habrá aquellos que están tomando el lugar para dar gracias por el padre, por la madre, por los hijos, por el trabajo, por la cosecha. Pero esta tarde, mis hermanos y yo hacemos un alto en nuestras vidas para agradecerte a ti. Agradecerte porque sin ti no somos nada. Por ti es que vivimos, para ti es que vivimos. Gracias por la oportunidad que nos das hasta este momento de tener vida, de tener salud, de poder escuchar tu palabra. Ay, eso es una oportunidad maravillosa que de repente no le damos el valor, pero hoy te queremos dar gracias por eso. Tú eres el único merecedor de toda gloria y toda honra. Te alabamos, Dios, por todas las bendiciones recibidas. Bendiciones espirituales, bendiciones familiares, bendiciones de amigos, bendiciones laborales, por nuestra salud, Padre, por nuestra nación. Gracias, gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestros hermanos en la fe. Gracias por nuestra casa espiritual. Gracias por los que nos han ministrado en días anteriores y los que nos ministrarán más adelante. Gracias, Dios, por no dejarnos y no abandonarnos. Gracias, gracias. Queremos honrar y glorificar tu santo nombre. Y perdónanos si en ocasiones nos distraemos, nos desconcentramos con los afanes de la vida. Ayúdanos a no estar afanados. Porque sin duda el afán nos robó la oportunidad de ser agradecidos. Porque no nos conformamos con algo y no es un sentir de si estás o no estás conforme. La situación es estar agradecidos con lo que hoy tenemos. Aun cuando anhelemos otras cosas, te agradecemos por lo que ya tenemos. Ayúdanos, Dios, a disfrutar lo que ya nos has dado. Gracias, Padre, por nuestros hogares, por nuestras familias. Gracias, Cristo Jesús, por dar tu vida en la cruz por nosotros. Porque hoy podemos decir que somos tus hijos y tus hijos amados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les siga bendiciendo y le animo que tomemos un tiempo y si se atreve a decirle unas palabras de gratitud a su familia, también es una práctica muy bonita, ¿verdad? Romper esa timidez y decirle a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los que tienen hijos, cuán agradecidos estamos por tenerlos. Dios les bendiga, síganse gozando, sigan buscando de Dios, sigan sintonizando estas predicaciones y les amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga.